Bueno, para el desarrollo de este proyecto estoy utilizando este cordón PP, que es un cordón sintético, y tú puedes utilizar pues cualquiera que tengas a disposición, preferiblemente sintético, no a base de algodón para que no absorba tanta agua. Vamos a empezar montando 4 cuerditas a uno de los costados, uno de los hombros. Yo estoy utilizando un maniquí, pero tú puedes utilizar de base pues un gancho también o un cojín como tal. Vamos a utilizar estas 8 cuerdas de 2,10 metros estoy utilizando en este momento. Las vamos a organizar de tal manera que en la parte delantera nos quede más o menos 1,20 metros y en la parte trasera pues el restante. Y vamos a hacer un nudito plano en el primer hombro, en uno de los hombros, con las 4 cuerdas como tal. Obviamente este proceso se va a repetir en el lado contrario. Acá vamos a trabajar por mitades, es decir, lo que yo haga en uno de los costados lo voy a repetir en el otro costado, pues para crear un tejido uniforme y un patrón pues que es el tipo malla que necesitamos. Acá necesitamos ir agregando cuerdas de 1,90 metros para con este hilo, o si vas a utilizar un cordón un poquito más grueso pueden ser cuerdas de 2,10 metros más o menos, para que te quede pues buen material. Obviamente los nudos deben de estar a la misma altura, validamos con 1 metro. Y vamos a empezar agregando las primeras cuerdas, que como les digo, en este material estoy cortando cuerdas de 1,90, pero si vas a trabajar otro material tal vez un poco más grueso, te recomiendo de 2 metros 10 centímetros. Vamos a utilizar la mitad, la ponemos por la parte trasera de las dos cuerdas base y vamos a hacer un nudo plano de la siguiente manera. Aquí estamos haciendo el lado contrario del nudo plano, empezando por el lado izquierdo en forma de 4, pasa por encima y sale por detrás. Este mismo proceso, este mismo nudito lo vamos a hacer con todas las cuerdas que vamos a agregar a lo largo del desarrollo, porque si vamos a agregar bastantes cuerditas en todo el desarrollo del proyecto, pues obviamente para tener el patrón y poder crearlo como tal. Acá estoy agregando otra cuerda en las otras 2 cuerdas sobrantes de este mismo costado y obviamente se va a repetir este mismo proceso en el otro hombro como tal, es decir, vamos a agregar 2 cuerdas en cada una de las 2 cuerdas base que tenemos. Acá obviamente es importante que se vayan manejando las mismas distancias para que quede pues un tejido lineal organizado, tanto del hombro derecho como del hombro izquierdo, porque en algún punto, que ya vamos a ver más adelante, se va a unificar todo el tejido generando una línea alrededor pues como tal de la prenda. Acá ya tenemos estas cuerditas como tal, 4 cuerdas centrales. Con estas 4 cuerdas centrales pues vamos a hacer un nudito plano. Este proyecto se hace a base de nudos planos y pues obviamente cada nudo plano se trabaja con 4 cuerdas y así es que los vamos a empezar a crear. Entonces simplemente es ir dividiendo esas 4 cuerdas que tenemos ya montadas y donde consideremos y que el mismo patrón nos va a ir mostrando, vamos a ir agregando las cuerdas de la manera que les mostré previamente. Acá tenemos este primer tejido, obviamente también se va a repetir para el lado contrario. Y aquí pues vamos a agregar otra cuerdita de la misma manera en que agregamos pues las anteriores. Siempre vamos a agregar esta cuerda sobre la base de 2 cuerdas para que de esta manera pues al finalizar esta cuerdita agregada nos queden 4 tiritas con las cuales podamos trabajar el nudo plano. Y si ves bien, mira que esta cuerda que agrego está a la altura del nudo plano que creé.
O sea, siempre deben de quedar los nudos lineales sobre la misma línea, no un nudito más arriba ni un nudito más abajo, si estamos trabajando sobre la misma línea, así como lo ves, todos organizados, y en el mismo punto vamos a agregar la misma cantidad de cuerdas para que finalmente nos salgan también los 3 nudos planos de esta hilera, y manejando obviamente la misma distancia. Así nos vamos a ir yendo hasta que lleguemos pues como a la parte central donde se va a unir todas las cuerdas. ¿Qué tan espaciado? Depende de ti. Acá estoy manejando más o menos unos 5 centímetros o 3 deditos de distancia entre nudo plano y entre cada una de las hileras. Entonces, ¿qué tan abierto o tan cerrado? Eso lo defines tú según pues como lo desees, y pues en ese mismo sentido también va a variar la cantidad de cuerdas a agregar. Si haces los nudos planos muy distanciados entre sí, entre hilera e hilera, pues obviamente vas a necesitar menos cuerdas a agregar. Y si los vas a hacer más cerraditos, pues entonces obviamente vas a necesitar más cuerditas a agregar pues para rellenar el espacio. Acá finalmente nos quedan 4 hileritas o 4 nudos planos. En el otro costado también nos debe de salir los 4 nudos planos. Y miren que a medida que vamos avanzando se va agregando un nudito plano por hilera. Si empezamos a contar, empezamos con un nudo, seguimos con 2 y así sucesivamente cada hilerita va agregando un nudito hasta que finalmente se hace un tejido uniforme, como ya lo vamos a ver más adelante. Nuevamente agrego cuerda porque todavía no es el punto en el que yo voy a cerrarlo. Quiero que quede como un poquito más en V la apertura de esta apertura frontal. Y pues como lo ves, simplemente es seguir con el patrón de manera lineal para que todos los nuditos vayan quedando a la misma altura en esta parte o en esta hilera en la que estamos. Acá finalmente ya voy a hacer la unión de los dos costados, entonces no es necesario agregar cuerda. Si tú tal vez quieres como una apertura de pecho un poquito más profunda, entonces simplemente agregas más cuerda para que te quede más profundo esa parte del pecho. A este punto donde ya estamos agregando o donde ya se unificó pues como todo el tejido uniendo el lado derecho y el lado izquierdo, miren que ya se va generando como una línea continua alrededor de todo el tejido, por lo menos en esta parte frontal. Acá en la parte de los costados todavía necesitamos agregar cuerdita para poder hacer la unión con la parte trasera que ya vamos a empezar a trabajar más adelante. Obviamente, si tú agregas cuerdas en el lado interno izquierdo, pues también debes de agregar cuerditas en el lado interno derecho para que siempre haya la misma cantidad de cuerdas a ambos lados y en ese sentido salgan la misma cantidad de nudos, pues como te mencionaba, para unificar posteriormente todo el tejido. Aquí en la parte trasera vamos a hacer también un nudito plano como a la altura de los hombros, sencillo, y en la parte trasera pues también se hace necesario agregar cuerdas también de más o menos unos 2,10 metros. Como le digo, es variable según el material en el que estés trabajando, puesto que si no genera elongación obviamente se va a consumir mucho más el hilo. Si es un material que genera elongación, pues va a rendir un poquitico más. Acá en este momento pues simplemente agregamos cuerda para tener con qué elaborar la parte trasera del tejido de la misma manera en que agregamos en la parte delantera.
Y se repite el mismo patrón de si yo agrego 2 cuerdas en el lado derecho, pues agrego 2 cuerdas en el lado izquierdo, manejando un mismo tamaño entre nudo y nudo, pues para que se vaya viendo uniforme y nos puedan posteriormente dar la posibilidad de unir el tejido en uno solo. Aquí en la parte trasera, como no va a ser un escote muy profundo, voy a hacer la unión ya. Y miren que la unión queda a la misma altura de la hilera en la que estoy trabajando los nudos planos. Aquí ya se empieza a unificar todo el patrón para generar una pieza única, un tejido único. Pero en la parte interna va siendo necesario agregar cuerditas simplemente para llegar al mismo punto en el que tejimos en la parte delantera y así poder hacer la unión que ya vamos a ver. Aquí mira que se hace necesario agregar cuerdita y esta cuerda queda a la misma altura del nudo que tenía en la parte delantera y en la misma altura de los nudos con los que estaba trabajando en la parte trasera. Ahí ya se hace la unión y se unifica totalmente todo el tejido trabajando como en círculo. Aquí vamos a, dependiendo de el espaciado que manejes entre nudo y nudo, va a variar si vas a hacer 3 o 4 hileras de nudos planos para la unión de la parte delantera y la parte trasera. Ya una vez hayas definido qué tanto tejido lo vas a hacer hasta que llegue a la parte de la cintura, vamos a empezar a reducir nudos a medida que vamos avanzando entre hileras para de esa manera finalizar con un solo nudo plano y poder hacer la unión de la parte delantera y la parte trasera en la parte interna de la entrepierna. Entonces, para hacer esto tenemos que dividir el tejido nuevamente en dos, parte delantera, parte trasera, que haya pues la cantidad de nuditos que necesitemos para cada una de estas partes. Y una vez ya hayas definido ese punto de división, pues empezamos, como te mencionaba, a reducir nudos en cada una de las hileras para, como te digo, finalizar con un solo nudo y poder hacer la unión como tal. Las cuerdas que no vas a usar van a quedar a un costadito y les puedes hacer un nudito para identificar que esas cuerdas no se van a volver a tejer, que ya simplemente salieron pues como tal del patrón. Y así vamos a hacer hasta que en esta parte delantera tengamos un nudo para la entrepierna, la unión con la parte trasera. Ya con esto y viendo que vamos finalizando en la parte delantera, si tienes muchas cuerdas todavía para tejer y finalizar en un solo nudo, puedes reducir los espacios entre hilera e hilera y así poder pues obviamente tejer todas las cuerdas y llegar pues como al resultado final, que necesitamos un nudito plano, a lo sumo dos, y poder hacer, como te digo, la unión de la parte trasera.
Ahora, si deseas que la apertura de los costados sea menos profunda, simplemente haces la unión desde una parte más superior y pues en ese sentido también se van a reducir la cantidad de hileras de nudos planos a tejer. Aquí, como puedes ver, reduje un poquito los espaciados entre hilera y hilera, pues porque ya estaba como en la parte pélvica, y ya finalmente quedaron 4 cuerdas con las que hice un nudo plano que posteriormente voy a unir con el otro nudito plano de la parte trasera, así como nos quedó acá. Acá en la parte trasera simplemente se hizo el mismo proceso de ir reduciendo nudos a medida que vamos avanzando para finalizar con un solo nudo y de esta manera hacer la unión que les he venido mencionando. Y estas cuerditas que quedan a un costado simplemente ya después las vamos a coser para que no queden pues colgando. En la unión de la parte delantera y trasera, simplemente con estas 2 cuerdas centrales de cada uno de los nudos vamos a elaborar otro nudito plano y listo. Y ya simplemente queda fijar a máquina o con aguja e hilo para ocultar las cuerdas que no tejimos y que quedaron colgando. Aquí estoy haciendo simplemente entonces la unión. Es un nudo básico, sencillo, pues obviamente no se va a ver al momento que se vayan a poner la prenda con las 4 cuerditas como tal. Y finalmente así debe quedar la prenda. Esta es la muestra original en un material licrado. Las cuerdas que no se tejían simplemente se ocultaron, las puedes ocultar con aguja e hilo por el reverso de cada uno de los nudos o a máquina plana hacerles una costura y ya posteriormente cortar. Este finalmente entonces sería el resultado. Si tienes alguna duda en su desarrollo me cuentas, estaré súper pendiente. Espero que te haya servido. Un abrazo.